una estructura, este es un esquema del virus del o SARS-2, que es lo mismo. Pero hablábamos de estas estructuras que presenta en todo su contorno, porque como es esférico, presenta en todos los lados. Yo quiero preguntarle a Martínez Santos. Sí, Mire, Martínez Santos, ¿cómo es que le llamamos a estas estructuras? déjeme, me recuerdo. Recuérdese ahí. Espículas, no. No. ¿Cómo le llamamos nosotros? Unas cápsides. No, la cápside es esta capa que está aquí adentro, pero yo digo estas estructuras. Espículas. Espículas, exactamente. Espículas se le llaman a estas, ¿va? Porque tenemos que estar retroalimentando la clase anterior. Pero ahora quiero preguntarle esta, ¿qué tipo de proteína tiene? Ustedes ven que tiene una como ventosa, que es donde se adhiere a la membrana celular humana. ¿Qué tipo de proteína tiene estas? Sí. H. HE, exactamente. HE. Bien, entonces ahora le vamos a preguntar a una señorita. Martínez Valle. Sí. Dígame, Jennifer, ¿qué es lo que causa esa proteína en los humanos? Se llama hemaglutanación, que es la formación de cálculos. No, no pueden ser cálculos. Causa hemaglutinación, o sea que agrupa todos los glóbulos rojos. ¿Va? Y los cálculos son conformados por cristales de oxalato de calcio y cristales de carbonato de calcio. Pero el agrupamiento o aglutinación de los glóbulos rojos, ¿qué es lo que causa? Infartos o trombosis. Exacto. Trombosis. Causa los trombos, que son los coágulos de sangre. Entonces, al haber una trombosis, no deja pasar sangre. Entonces es donde vienen los infartos, ¿va? Eso es lo que pasa con este virus. Hay que tener cuidado. Muchas personas han muerto, desafortunadamente, pero ya han tratado de ver exactamente qué es esto. A eso le tiran primero ya los médicos para evitar y que pueda tener una oxigenación. Bien, entonces vimos eso, ya volvemos a una parte, ya están sabidos ustedes que es la proteína HE que causa hemaglutinación, o sea, el agrupamiento de los glóbulos rojos provocando coágulos o trombos. Por lo tanto, nos da trombosis, ¿va? Bien. Entonces, también hablábamos de los tejidos, ¿no? Que ya los conforman las células diferenciadas. Ya cada célula va a ir a formar el tejido que le corresponde. Y van a cumplir una función específica. Por lo tanto, hablábamos nosotros de tejidos simples y tejidos complejos. Y ahora tenemos el origen de los tejidos vegetales. Todos los tejidos tienen su origen, decíamos, en una célula huevo, que es a la que llamamos generalmente ovocélula. Pero en realidad no es así claramente. ¿Se recuerdan ustedes que ayer hablamos que también va a haber otro tejido que se llama endosperma?
¿De dónde proviene el endosperma? Dejo libre para que alguien me responda. De la unión de los dos óvulos. De los dos núcleos polares y un núcleo generatriz. Un núcleo espermático, porque el núcleo generatriz aquí ya se dividió. Por mitosis se dividió en dos núcleos espermáticos. Sí viene del núcleo generatriz, pero este ya se ha dividido en dos núcleos espermáticos. Uno se fusiona con los núcleos polares, que es el que nos va a dar origen al endosperma, y un núcleo espermático. Bien. El endosperma va a servir para nutrir al embrión hasta que éste tenga hojas y pueda realizar fotosíntesis. Mientras él lo está nutriendo, es como los bebés que les dan leche materna o les dan pacha. Ya después ya ellos harán con su cucharita y se empiezan a nutrir. Así es la planta también. Bien. Entonces, acá tenemos que las células vecinas de los tejidos están unidas por una capa semectante llamada pectina. Fíjense de que esto es algo que debemos ir conociendo ya desde ahorita. Ustedes lo van a aprender en fitopatología o patología vegetal, que es lo mismo. Esta lámina que tiene pectina es un como pegamento que va a unir a dos células. Pero luego cuando existen la necrosis, o sea, lo que conocemos nosotros como pudrición, entonces se separan todas las células y ahí viene la marchitez y la muerte de las plantas, porque ya no hay conexión entre plantas. Ya hablamos nosotros de los plasmodesmos y la lámina media que las une, ¿va? Que tiene pectina, entonces se mantienen unidas. Pero luego la pectina se pierde. ¿Por qué se pierde? Porque hay bacterias que están extracelular, o sea, fuera de la célula, pero se nutren de la pectina. Entonces, esa es su fuente de energía de las bacterias. Y por eso vemos nosotros que empieza un olor fétido, un olor apestoso, señas que está infectado por bacterias. Y la planta se destruye toda. Si la viéramos al microscopio, ya no vemos las células unidas, sino que las vemos todas separadas. Entonces, las bacterias se van a nutrir de la pectina. Tengamos presente eso. Por eso es de que a veces tenemos nuestras plantaciones, se están marchitando. ¿Por qué? Y hasta que vamos a un laboratorio de fitopatología nos dicen, aquí hay bacterias. Entonces, si lo hubiéramos hecho preventivo, pero si no lo hicimos preventivo, entonces tenemos que ver cómo logramos controlar, si es tiempo todavía. Pero hay tiempo en que está muy avanzado y ya no vale la pena gastar en nada. En este caso vamos a tener que aplicar un bactericida, principalmente sistémico. Si hay un bactericida sistémico, pues nos ayuda bastante para detener la infección bacteriana. Eso es lo importante. Por eso decimos que algunos meatos son espacios y en los canalículos son los canales que sirven de paso a los plasmodesmos. Ayer hablábamos cómo son los canales. Por ejemplo, la tubería de agua. Está la tubería que son los canalículos. Ese canalículos en la célula porque son pequeños, pero por ahí es donde pasan los plasmodesmos, que decíamos nosotros que son filamentos de citoplasma. Así es como entendemos exactamente nosotros
cómo es, porque nos metemos prácticamente a la célula y la vamos conociendo. Bien, entonces vamos a ver los tejidos meristemáticos. Estos están constituidos por células embrionarias, o sea, las primeras células que están en constante división y multiplicación. Entre ellas tenemos los meristemos primarios y meristemos secundarios, meristemo apical, meristemo intercalar, meristemo subapical y meristemos laterales. Yo le pregunto a Gaitán. Gaitán. Ya se desconectó. Ingeniero, a él no le funciona el micrófono. No, ¿verdad? Ah, va. Entonces, disculpémoslo. Entonces, Geraldi Guerrero, ¿me escucha? Geraldi, tampoco va. Eso les digo que tengan cuidado, no se desconecten porque la clase hay que escucharla toda porque después van a fracasar. Bien. Entonces, respóndame, Guerrero Roldán. Es Geraldi Noemí, va. A ella se le escucha entrecortado, dice. O sea, no se le escucha, a usted no lo escucha bien, dice. No, ¿verdad? Entonces, Girón Recinos María Alejandra. Es otra compañera que tiene problemas con el micrófono, Inge. Son problemas del internet a nivel general. Muchos problemas, va. Entonces, García Godoy, Fátima. Sí. Va. Mire, Fátima, dígame usted, aquí mencionamos bastantes y en todos vamos a ver su, que es donde nosotros sabemos qué tipo de meristemo es. ¿Usted sabe en dónde están los meristemos laterales? ¿Tienen que estar al costado de la planta? A un costado. O sea, alrededor del tallo y todo eso. Ah, sí, es alrededor, ¿va? Porque a un costado decimos a un lado, no. Estar en toda la periferia. Exacto. Exacto, ¿va? Porque así sabemos nosotros que están, qué es el cambio y el felógeno. Y así vamos conociendo nosotros exactamente la planta, ¿vieran? Yo les digo, cuando uno se mete internamente a la planta, como que se emociona. Y todo eso se ve. Lastimosamente estamos acá, ¿va? No estamos en el laboratorio. Pero hablamos también nosotros del meristemo apical. Siempre que oigan esta palabra apical, se refiere al ápice o a la punta de algo. Si hablamos de la parte apical de la hoja, estamos hablando de la punta de la hoja. Parte apical del tallo, en la punta del tallo. Los meristemos secundarios generalmente son los meristemos laterales, porque ellos nacen ya en tejido maduro. El meristemo intercalar, cuando hablamos nosotros de meristemo intercalar, ese es el que se va a desarrollar en los nudos y le va a dar crecimiento de elongación o alargamiento a el entrenudo. Por eso es de que vemos en la
en la caña de azúcar, si los cañeros quieren un entrenudo bastante largo, le aplican reguladores de crecimiento a manera de que el entrenudo sea más largo y poder aprovechar más la sacarosa. Pero si lo dejamos normal y bajo condiciones no apropiadas, entonces el entrenudo crece muy pequeñito. Entonces no es funcional para ellos. Pero ya los cañeros ya conocen mucho sobre los reguladores de crecimiento. Principalmente la Monsanto trabaja con ellos. Ellos trabajan muchos reguladores de crecimiento. Entonces, esa es la función del meristemo intercalar que se desarrolla en el nudo para dar crecimiento al entrenudo. Bien, entonces vamos a decir que el meristemo... Ingeniero, Diga. ¿puede repetir eso de meristema intercalar? Es que se me quedó trabado el audio, De acuerdo. por favor. El meristemo intercalar está en el nudo, en toda la periferia. Recuerden, cuando hablamos de eso, estamos hablando, prácticamente es un anillo que se encuentra en todo el nudo, todo alrededor. Y este meristemo empieza a dividir sus células y a multiplicarlas y le va dando crecimiento al entrenudo. Por eso es de que utilizan reguladores de crecimiento. Y esos reguladores de crecimiento hacen a que se multipliquen más y se estire más el nudo. Por eso nosotros, conociendo esto, es muy importante. Ustedes saben que en rosas también les gusta que el tallo florífero sea más largo y se ve más bonita la rosa. Entonces ellos también utilizan los reguladores de crecimientos. Hay una gran cantidad de esos reguladores que le van a dar crecimiento al entrenudo. Entonces, ustedes quieren que la gente dice con tallo largo, ¿va? Pero lo que buscamos ahí nosotros es un entrenudo más largo. Entonces vamos conociendo ahí ese meristemo, cómo lo podemos hacer crecer, y dentro de lo normal, nace normal también. Bajo condiciones no propias, nacen más pequeños. Entonces vamos conociendo cuál es la función exacta de los meristemos. Bien, luego tenemos nosotros el meristemo subapical, o sea que no está en la punta. Ese es el caso del meristemo de la raíz. A muchos les han enseñado, y si uno lee, lo primero que le dicen es que está en el ápice de la raíz. No está en el ápice de la raíz. Recuérdense que la raíz va a tener una cofia. Entonces, media vez en la cofia no está en el ápice, sino que está después de la cofia. Es como que dijeran que nosotros tenemos el cerebro en el ápice de la cabeza, pero no es así, porque nosotros tenemos el cráneo. Entonces el cráneo nos protege. Entonces nuestro meristemo subapical sería el cerebro y el apical estaría la cofia. Pues así es en la raíz también. Bien. Disculpe, ingeniero, ¿cómo dijo sobre el subapical? El subapical está en la raíz, aunque muchas veces les enseñan a ustedes que el meristemo de la raíz es el meristemo apical, pero no puede ser apical porque tenemos nosotros la cofia o caliptra que está en el ápice de las raíces. Recuérdense que la cofia les sirve de protección para ir creciendo la raíz sin que se lastime el meristemo apical, el subapical, porque si el meristemo estaría apical en la raíz, se romperían las células, porque las células meristemáticas tienen una pared primaria muy delgadita, entonces no podría crecer la planta. Por eso está la cofia, que es unas células suberosas, o sea, de corcho,
que amortiguan el desarrollo de la raíz. Por eso la raíz va creciendo, va penetrando en el sustrato, que generalmente es suelo, sin que se dañe el meristemo subapical. ¿Va? ¿Y la caliptra, ingeniero, para qué le sirve? La caliptra, como le digo, la caliptra o cofia es el mismo término. Ya traducido nosotros decimos que es un como gorro. Un gorro, o imagínese usted que es el casco de un soldado. ¿Ah? Entonces tenemos ahí exactamente la caliptra que está protegiendo al meristemo subapical de la raíz. ¿Ah? Es Gracias. un gorrito o dedal que tienen ahí para poder ir penetrando la raíz en todo el sustrato. ¿Ya? Bien. Entonces también tenemos el meristemo primario, como les decía, son esos que forma el cono vegetativo, la parte central de un tallo, que está originado por constantes divisiones a partir de la célula huevo, que es la primera. Entonces tenemos ahí nosotros en esa célula huevo, sí, porque es lo que nos va a dar origen a nosotros, a la primera plántula chiquita que decimos nosotros. ¿Va? De ahí sí empieza a desarrollarse. Luego de que la semilla va a producir la plúmula, que va a estar hacia arriba a la parte aérea, que es el embrión que empezó a desarrollar. Entonces, el embrión hacia el ápice o la parte aérea va a formar la plúmula que nos va a dar origen a la planta en la parte aérea, mientras que la radícula nos va a dar origen a la raíz. Entonces se forma el cono vegetativo que está en el centro, que parte de 3 células en magnoliópsida, y el iliópsida que se encuentra en el ápice del tallo, es el meristemo apical, próximo al ápice de la raíz. Entonces decimos, como está próximo al ápice, a la punta, es un meristemo subapical. Y en las yemas laterales del meristemo apical. Entonces la raíz es subapical y en el ápice del tallo es apical. Entonces decimos que estas células meristemáticas están en constante división. O sea, ahí la mitosis se da muy rápido. Son células jóvenes, dándole crecimiento en longitud a estos órganos. Entonces ahí empieza desde la plúmula y se va para arriba. Cuando miramos, ya tiene tallitos, ya tiene hojas, y conforme llega a su madurez fisiológica, empieza a producir las flores. Y luego de las flores, vamos a ver nosotros que nos va a producir los frutos y luego las semillas. Bien. En pinófita, en el ápice del tallo, en vez de 3 células, se encuentra solamente una. En la mayoría de las plantas leñosas se da el crecimiento secundario, ¿va? Que es en diámetro, toda la periferia. Esto como consecuencia de la multiplicación celular de los meristemos secundarios o laterales. O sea, tenemos 2 meristemos secundarios o laterales, que es el cambium y el felógeno. Por lo tanto, el cambium va a estar más interno y el felógeno va a estar más externo. Supongamos 2 tubos, un tubo dentro de otro tubo. En el tubo interno, toda la tubería, todo eso de metal,
se llama cambium. Y en el tubo externo tiene el felógeno. Pongamos a pensar así en dos tubos, un tubo dentro de otro tubo que abarca todo el tallo. Porque muchas veces decimos anillos, pero recuérdense que anillo no puede ser porque solo tiene largo y diámetro. En cambio, nosotros ya pensamos y sabemos que son tubos que parten desde la base hasta el ápice, ¿no? Esto es lo que a veces nosotros, cuando vemos en los esquemas, porque ahí esquematizan un corte radial, y en el corte radial únicamente vemos un tipo de anillo, pero no, imaginémonos que todo esto es un tubo que se van hacia arriba. Entonces tenemos los dos meristemos laterales o secundarios, que es el cambium y el felógeno. Que se encuentran dentro y en todo el cilindro del tallo y raíz. ¿No? Ustedes cortan una raíz ya madura, van a observar. Hay un tubo interno, pero no es fijo, sino que tiene un puño de piecitas, como que fueran digamos, bloques chiquitos, que son todas las células, ¿va? Ese está interno. A ese se le llama cambio. Y cada una de esas células se está dividiendo, ¿va? Tanto lateral como verticalmente. Se van dividiendo las células. Vamos a pensar así como son nuestros dedos. Cada parte del dedo, cada articulación, son las células. Y así se forma el tubo hacia arriba. Y además se está dividiendo hacia los lados también. Ese es el cambium. Por eso nosotros le llamamos generalmente cambium vascular. Y se va a dar en tejido leñoso, en arbustos, en lianas leñosas, en árboles. Y luego ahí se produce el felógeno. El felógeno le va a dar crecimiento hacia la parte externa, donde se está formando la corteza. Mientras que el cambium hacia adentro les va a producir xilema, que prácticamente es el leño que está formando. Por eso decimos que esas especies son leñosas o maderables. ¿Ya? Así son los dos tubos, porque yo les digo, al hacer un corte vemos nosotros exactamente, pero nos tenemos que poner a pensar que hicimos un corte transversal de un tallo. ¿No? Ingeniero, ¿podría aceptar a un compañero? Con gusto. Como ustedes cuando, y vean cómo se ve de bueno una raíz. Ustedes ya han comido remolacha y ven que tiene un puño de líneas, así como anillitos. Pues así viene siendo todo esto. O sea, nosotros aquí les presentamos ejemplos así, pero si lo hacemos en un tallo leñoso, vemos exactamente cómo es que se presenta todo, ¿no? Ingeniero, sobre el felógeno. El felógeno. El felógeno es un meristemo. Como son meristemos, recuerden que están en constante división. Entonces, primero nos va a producir lo que decimos nosotros, la felodermis, la endodermis. Endo quiere decir adentro de. La endodermis, la felodermis. Y por lo tanto, todo ese tejido nos está formando lo que conocemos nosotros como corteza. Y el cambium nos va a dar un tejido bien blando. ¿Ah? El cambium, que es el cambium vascular, por donde va a circular toda la materia neta,
o sea, los azúcares, los carbohidratos de la planta. Vean cómo es la planta, cómo ella forma toda su estructura para mantenerse. Ahí lleva y agarra para las ramas, para el tallo principal, etcétera. O sea, una gran tubería que hay por todos lados para repartir todos los nutrientes. Lo mismo es con el cambio, porque cuando hicimos el cambio hacia un lado, nos va a producir floema y hacia adentro nos va a estar produciendo el xilema. Y en el xilema vamos a encontrar los elementos de los vasos, que son los que conducen el agua y las sales disueltas en el agua. Y lo mismo, el tallo principal, como los tallos laterales van a tener ese cambio con su floema, su xilema. Por lo tanto, está repartiendo a todas las áreas de la planta. Por eso es un sistema vegetal que está trabajando. ¿Ya? Ingeniero, Diga. ¿cuál es el órgano por donde circula la materia neta? ¿El cambio o el felógeno? Vea, por ninguno de los dos. El cambio se le llama así porque tiene cambio para xilema y para floema. Por donde circula la materia neta es dentro del floema, pero mucho ojo y mucha atención. El floema tiene fibras, tiene parénquima y tiene los tubos cribosos. A través de los tubos cribosos es donde pasa la materia neta. ¿Ah? No decimos que es por el floema. Dentro del floema están los elementos de los tubos cribosos, que también son tuberías bien finas, que van a llevar todos los nutrientes. Entonces, imagínense usted, tal vez ha visto cuando les hablan de cables. En los cables hay bastantes alambritos. Imagínense que hay alambritos azules, rojos y amarillos. Y dentro de los alambritos amarillos, porque no es solo uno, sino que varios, son los elementos de los tubos cribosos. Esos van a llevar a transportar la materia neta. O sea, ya los elementos fabricados como son los azúcares y carbohidratos. Ahí se van todos. Además, dentro de estos vamos a ver que hay algunos que le llamamos laticíferos, que van a acarrear o transportar una savia lechosa, mientras que el parénquima que hay ahí va a estar produciendo divisiones, porque el parénquima es lo que tiene una parte así meristemática que se está dividiendo también constantemente. Y vamos a considerar que otro de los alambritos son fibras. Esas fibras les sirven a las plantas de sostén, porque ya son células muertas, pero de paredes gruesas que están dándole sostén a la planta. ¿Ya? Entonces vemos nosotros ahí que no es exactamente ni el cambium ni el felógeno, sino que el cambium le produce hacia afuera floema y hacia adentro xilema. Y dentro del floema es donde están los elementos de los tubos cribosos. Los tubos cribosos son los que le van a transportar la materia neta, o sea, los carbohidratos. ¿Ya? Entonces, así vamos entendiendo exactamente que en los libros o internet o alguien, el agua se transporta por el xilema, la materia neta se transporta por el floema. No, ya vamos dividiendo esto. Como ya hablamos. Es que hay una compañera que dice que ni la puede dejar entrar. Y tengo otra duda. ¿Usted está compartiendo pantalla? Si ahorita estoy compartiendo pantalla. Es que no aparece. No, ingeniero. No estaba compartiendo. Ahorita les comparto entonces
porque estamos hablando de los tejidos solo para volver a dejar entrar. Bien, ahorita ya comparto la pantalla. Por eso aquí les dice, vean exactamente, dice que por repetidas el leño, es el puro xilema. Muchos les conocen vasos leñosos porque los elementos de los vasos y las fibras son de paredes gruesas. Y el íber hacia la parte exterior. El íber se le llama que son los tubos cribosos. Esto da crecimiento al tallo y la raíz en diámetro, o sea, más que todo en circunferencia. El diámetro decimos que son 2 radios, pero eso se le llama ese nombre que para mí no está bien, para mí la circunferencia. ¿Va? Entonces, yo voy a cambiar esta porque le voy a poner aquí en más que todo le da en perímetro, va toda la circunferencia del tallo, porque el diámetro, como se los digo, es nada más 2 radios. O bien el grosor en pinófita y magnoliófita. Veamos bien aquí claro en pinófita. Ahí en la escuela tenemos un área que fue el pinforba. Esa se la comió el gorgojo del pino, del género Dendroctonus. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se murieron los árboles? Vean qué claro es y qué es cierto. Dicen que el íber, le llaman íber porque es un tejido suavecito, jugoso, dice uno, tierno, jugoso y crujiente, donde están los tubos cribosos. Y como hablábamos, a través de los tubos cribosos circula la materia viva, la materia nutritiva de las plantas. Pero en esa parte es donde se aloja el gorgojo del pino. Ahí oviposita, o sea que pone sus huevos, se desarrollan las larvas y las larvas empiezan a comer ese tejido suave. Entonces, ¿qué están haciendo? Obstruyendo. Por eso es que cuando ustedes miran que está infectado con gorgojo, las hojas se empiezan a poner cafés. ¿Qué quiere decir? Están sufriendo necrosis. La necrosis es la muerte del tejido. Entonces están muriendo las hojas, se ponen cafés y por último muere el árbol por completo. ¿Cómo detectamos nosotros que hay gorgojo? Porque cuando ellos quieren salir a tomar oxígeno, van rompiendo los canales resiníferos. Los canales resiníferos es por donde ellos pasan. Y se ve que hay unos grumos. Grumos le llamamos nosotros de resina seca, que están en la corteza de los pinos, que es blanquecina y dura ya cuando seca. Y vean que cómo es de inteligente ese gorgojo también. Este gorgojo entra y sale como que nada. La resina no lo detiene. ¿Qué tiene en su cuerpo? Saber. Pero bien, sale, la derrite y vuelve a entrar. Sale, la derrite y vuelve a entrar. Entonces, muchos hablan que lo que está pasando ahí es que el árbol, en reacción de defensa, produce la resina. Eso es falso. Yo les digo porque cuando uno analiza las cosas, se da cuenta que hay alguien que solo habla por hablar. Y esa es la ventaja que tenemos nosotros cuando conocemos la anatomía y morfología de las plantas. Lo que pasa ahí es de que el gorgojo al salir pasa rompiendo los canales resiníferos y brota la resina. Porque si en realidad fuera defensa, al nomás empezar el gorgojo,
y sale la resina y el gorgojo ya no sale. Tendría que estar contaminada la resina para matarlo, pero no es así. El gorgojo mata a los árboles. Entonces imaginémonos en algo así claro y lógico. Supónganse que ustedes levantan una columna de concreto, pero llega alguien travieso. En esa columna de concreto, a través de ella van a pasar sus tuberías de agua. Entonces viene y abre con un trépano y rompe la tubería. Empieza a salir el agua, pero no es que se esté defendiendo, sino que causó un daño en esa tubería y por eso es de que sale el agua. Lo mismo sucede en los pinos. Rota la resina porque rompió los canales resiníferos. ¿Ah? Eso es lo que tenemos que entender nosotros, la razón de las cosas, porque no es así. ¿Ah? O sea que si ustedes quisieran controlar el gorgojo del pino, pero desde el inicio, tienen que aplicar un insecticida sistémico específico para el gorgojo. Ahí sí, porque el gorgojo cuando llegaría ahí hacia el Iber va a encontrar el veneno y si trata de alimentarse de eso, pues muere. Eso sí es cierto, pero solo su resina no le hace daño. El gorgojo, ustedes no lo han visto, yo tengo para los de dendrología, tengo unas diapositivas de que me tardé viendo porque yo apliqué un insecticida sistémico y controlé gorgojo en un árbol de pino. Y lo comparé con uno que el gorgojo seguía, ¿va? Entonces pude observar que el gorgojo muere. Ahí sí ya se queda en la resina, se queda petrificado en la resina. Pero los otros que no les apliqué nada, salieron hasta matar al árbol. El otro no, el árbol se logró. Entonces, eso es lo que tenemos que tener nosotros, lógica de las cosas. Porque muchos, como les digo, mienten o no conocen y dicen cualquier cosa. Y a mí, créanme, que no me creen que puedo controlar el gorgojo. No me lo creen. Pero yo trabajé 30 años en una agroquímica. Bien jóvenes. Ingeniero, una pregunta donde dice que este meristemo es adquirido y no de origen. ¿A qué se refiere? Ah, sí. Es que lo que pasa es que decimos, ya dijimos en las partes que en la célula se origina el meristemo, pero ahí no. Ahí el parénquima se vuelve meristemático, porque si ustedes ven, está lateral. Entonces, ahí es donde empieza a producirse el tejido meristemático. ¿Ah? Entonces, no es de origen. De origen lo vamos a tener, como vimos, los apicales laterales, como es. Ahí llegó al cambium, que era el cambium vascular. Y ahí empezó a producir hacia afuera y nos produjo el felógeno. Eso es lo que nos indica esas palabritas que se escriben ahí. Gracias. Bien, si siguen teniendo dudas, pregúntenlas, porque a mí lo que me gusta es que entiendan las cosas. No es solo de poner la diapositiva y ahí ustedes averigüen, no. Vayamos aclarando las cosas. ¿Y sobre zona generatriz? La zona generatriz, que es lo que está generando, por eso dice zona generatriz, que está generando tejido debido a los meristemos. Eso es una zona generatriz, está generando. Bien, así mismo observamos el cambio radiomedular. Vean esto que también ustedes han visto en los árboles cuando cortan, se dan cuenta que en el centro hay una médula.
Pero ahorita pensamos en algo también. Fíjense que toda esa médula se forma porque en el cambio vascular se van a generar el meristemo radiomedular. Entonces, mandemos nuestra mente a un taller de bicicletas. Saquémosle el aro a una rueda nomás. Ese aro, imagínense ustedes que cortaron transversalmente un tallo de un árbol. Ven en el centro donde va el tornillo, esa es la médula. Y toda la rueda alrededor, ese va a ser el cambio vascular. Entonces, todos los rayos de la rueda, a esos son a los que le llamamos nosotros radio medular, porque se están formando rayos o radios. Y es bastante lógico pensar, pónganse a pensar que si no estaría esa forma de rayos, el árbol no creciera en diámetro también. Imagínense ahora, tengan un su abanico. Si lo mantienen cerrado, no va a crecer, pero al abrirlo, ¿ah? Es como el plumaje del pavo real. Al abrirlo se ve una rueda muy bonita. Así es la planta. Por eso intervienen también en el crecimiento de la periferia en grosor los rayos o radios, que es un meristemo o cambio radiomedular. ¿Ya? Bien, estas porciones del cambio se originan en las células parenquimáticas que se prolongan hacia los radios medulares hacia la médula. Por eso es que cuando vemos nosotros que la médula es tejido suave también, es puro parénquima y es parénquima de almacenamiento. ¿Ah? O sea, Pero, diga, entonces se podría decir que se originan del cambio vascular hacia la médula. hacia la médula, van hacia adentro. Supóngase usted se le zafó un rayo de su bicicleta. Entonces, para arreglarlo, lo mete por arriba, ¿verdad? Prensa y lo atornilla abajo. De ahí vienen y van a formar la médula. Pero ese es tejido vivo, ¿verdad? Por multiplicación celular llega hasta el centro. Bien. Entonces, acá decimos nosotros el felógeno. El felógeno que les decía que está externamente al cambio. El felógeno es un meristemo secundario originado en la epidermis o con mayor frecuencia en estratos corticales. Cuando hablamos de corticales nos estamos refiriendo a la corteza, más profundos de la clase magnoliópsida, que han terminado su desarrollo primario, que produce externamente suber y felodermis. Cuando hablamos nosotros de suber, estamos refiriendo al corcho, ¿va? Que son células de paredes gruesas que nos ayudan a la planta a la oxigenación, o sea, la aireación. ¿Va? Todo esto ayuda. Fíjense que ustedes se han dado cuenta que en muchos parques o jardines, en la base se le aplica cal a las plantas. Pero esta cal nosotros la aplicamos para protegerla de microorganismos que estén en el suelo y que vayan a causarle daño. Con la cal no se nos pudre la base. Entonces, una vez yo aplicaba en jardín botánico, llegó mi colega y me dijo, mira, vos no hagas eso porque
la planta se va a ahogar. ¿Cuándo has visto una planta ahogada que se le aplique cal? Le dije yo. Y como él no entendía que el suber, que es el corcho, está en toda la corteza, no sabía que ahí oxigena. Ahí es donde jala el aire los árboles. Aparte de que tienen las lenticelas, algunos tienen los estomas, pero ahí hay suber, ya es prácticamente la forma donde ingresa el aire, que prácticamente es el oxígeno, a través del suber o corcho. Por eso es que ustedes tal vez conocen algunos materiales que se utilizan con corcho. Pues de donde se obtiene es de una especie de árbol que se llama suber, Quercus suber. Pero ese sí es específico para sacarle bastante corcho. Entonces, esa es la función del suber. Que van a exterior. También se le ha llamado cambium suberígeno. Ellos dicen cambium suberígeno, pero es nombre que le han dado porque está en constante multiplicación. También ven ustedes algunas cortezas, empiezan delgaditas, luego va ampliándose. Ingeniero, y el suber solo es para que entre, solo para que entre oxígeno, no para que salga un otro tipo. También hay intercambio, ¿va? Porque ahí también se puede, generalmente entra CO2 y sale O2 o absorbe O2. La planta puede absorber oxígeno y también hidróxido de carbono. ¿Va? La planta sabe cuándo lo necesita, cuándo lo jala, cuándo lo expulsa. Por eso es prácticamente que le sirve como de poros. ¿Va? Imaginémonos nosotros un ventilador si jala o expulsa. ¿Ah? Es tejido natural. Y ese lo encontramos en la base. No, en todo el tallo. Todo el tallo. No solo en la base. Ahí es en todo el tallo. Es lo que le digo cuando nos pusimos a pensar que son tubos que van recorriendo toda la planta. ¿Ah? Usted donde haga su corte va a ver eso. Sí. Ok. Bien. Vamos a ver uno que se le llama liber o floema. Muchos le llaman liber, pero prácticamente es el floema. Dice que es tejido conductor Este es el tejido conductor que permite el transporte de la savia elaborada. La savia elaborada prácticamente son los carbohidratos, o sea, la materia neta o nutrientes de la planta. ¿No? Aquí vean ustedes, les está hablando que es floema, pero nosotros ya sabemos que el floema es un tejido que tiene más tejidos. Por ejemplo, tenemos parénquima, tenemos esclerénquima y donde exactamente va a atravesar va a ser a través de los elementos de los tubos cribosos. Oigamos bien, cuando hablamos de elementos de los tubos cribosos nos estamos refiriendo a las células. Damos nuestros dedos con nuestras articulaciones. Cada una de estas es elemento de los tubos cribosos. Y en sí el dedo se llama tubo criboso. Así es como se forman. Y que también recorren toda la planta, desde la raíz hasta el ápice de las ramas o del tallo principal. Todos los elementos de los tubos cribosos son los que van a transportar todos los nutrientes o la savia elaborada. Y por eso decimos que el floema es el conjunto de tejidos que tanto en el tallo como en la raíz
se produce por fuera del cambio. Les decía por fuera porque hacia adentro tiene el xilema y hacia afuera tiene el floema. O sea, que hacia adentro nos va a formar lo que conocemos como leño o madera y hacia afuera nos va a formar lo que se llama corteza. Y esa corteza tiene varios tejidos, ¿va? Como decimos, suber. Tanto el tallo como la raíz que produce por fuera el cambio se compone de tubos cribosos, en las pinófitas, además de... rápido. En las pinófitas, además de células anexas o acompañantes, que estas son de puro parénquima. Fibras liberianas. Las fibras son células muertas alargadas. Pero veamos nosotros las fibras, como son células muertas, no tienen necesidad de tener conexión una entre otra. Esas son agudas y si mucho están traslapadas, pero no conectan nada por sus puntas. Por eso se le llama fibras liberianas. Generalmente son células muertas. Parénquima liberiano. Células secretoras diversas. Aquí es donde veo cuando les hablo de células secretoras. Hay algunas que secretan, o sea que expulsan gomas, otras que expulsan resinas, otros expulsan sabias, o sea, los tubos laticíferos. Cuando hablamos de tubos laticíferos, son aquellos que expulsan esa savia lechosa. Si nosotros en un árbol de hule, en la corteza, hacemos un sangrado, vamos a ver que empieza a salir esa como lechita. Esa leche es savia lechosa que cuando enfría se solidifica y forma lo que decimos nosotros las pochas. Las pochas que sirven para fabricar el caucho o hule, de donde se fabrican las alfombras, las llantas principalmente. El hule de Guatemala es muy bueno, por eso lo compran bastante acá. Y hay muchos productores de hule. Ustedes cuando van ahí por Tequizate, Reu, van a ver de que tienen plantaciones de hule, que es Hevea brasiliensis. De ahí se explota el hule. Y también, para que produzca mayor savia, existen reguladores de crecimiento. Se les aplican y el árbol brota más. Entonces son todas estas células secretoras, laticíferas, células cristalíferas, etc. Entonces el liber da la impresión de una corteza interna. Eso les decía, el liber es bien delgadito, bien suavecito, y por eso de que ahí es donde el gorgojo del pino va a ovipositar para que cuando sus larvas emerjan del huevo, o sea, al eclosionar el huevo, al reventar el huevo, sale la larva con hambre y busca qué comer. Entonces se come estas células del liber y por lo tanto está anulando el tejido conductor que es los tubos cribosos. Por lo tanto, ya la planta ya no puede nutrirse, sino que es el gorgojo. Entonces, muere. Y no solo el gorgojo. Hay bastantes hongos también o bacterias que están causando ese daño y por lo tanto nos matan nuestras plantas. De mucho que la patología vegetal es muy importante y aquí se les dan las bases porque ustedes como botánicos van a conocer bien la planta, por eso uno sabe qué se está haciendo o qué se va a aplicar y en dónde se va a controlar, qué células son las que se deben de proteger. Bien. Ingeniero, Entonces, sobre las
Células cristalíferas. Sí, hay unas células, nosotros que las células tienen cristales. Es lo que yo les decía. Por ejemplo, nosotros vemos en casi todas las de la clase liliópsida, casi la mayoría de plantas tienen cristales. Unos cristales que les llamamos rafidios, que son alargados, puras agujitas. Otros cristales que se llaman drusas. Drusas se refiere a una forma de estrella. O sea, hay cristales en forma de estrella y cristales en forma de aguja. Ahora, ya en Magnoliopsida encontramos nosotros en Ficus elástica. Ficus elástica encontramos otro tipo de cristal que se llama cistolito. Los cistolitos tienen una forma como que fueran unas piñas colgando. Solo que los cristales en Ficus elástica son de carbonato de calcio y los cristales que están en liliópsida son de oxalato de calcio. Mucho ojo, los dos son los que forman cálculos. ¿Ya? Todo eso, yo les digo, es tan curioso y tan bonito ya verlo bajo el microscopio, pero eso nosotros lo vemos al hacer nuestros cortes. Ahí cuando nosotros damos las técnicas de microscopía, vamos a poder observar todo esto. Pero a estas se les llaman sustancias ergásticas. O sea, las sustancias ergásticas, la planta las puede utilizar o no las puede utilizar. ¿Va? Puede desecharlas. Generalmente hay una bolsita que está dentro que se llama vacuola. En la vacuola es donde está prácticamente almacenada esto. Pero al romperse la vacuola, se va hacia el citoplasma de las células. Eso tengámoslo presente en nosotros. Por eso yo les digo, nosotros a veces nos gusta que comamos ceviche, que no sé qué, que comamos aloe vera, que sábila, pero vamos pensando de una vez en los cristales. ¿Va? Entonces sí, ahorita, como dicen, y está buena la pregunta que siempre dice, las células cristalíferas, es porque tienen cristales, ¿va? Pero eso lo miramos solo bajo el microscopio, no lo podemos ver a simple vista. En el microscopio con aumentos de 40x, que prácticamente si tenemos 10x en el ocular y 40x en el objetivo, estamos aumentando a 400 veces más, ¿va? Es por eso nosotros nuestros microscopios compuestos ópticos únicamente los podemos llegar a 1000 veces más el tamaño de la partícula que estamos viendo, mientras que en el microscopio electrónico podemos llegar hasta 1.000.000 de veces. Recuérdense, en el microscopio electrónico 1.000.000 de veces el aumento, mientras que en el microscopio compuesto únicamente vamos a ver a 1000x. Por eso es de que en Guatemala no podemos ver bacterias, no podemos ver virus así, con todas sus dimensiones, porque en Guatemala no tenemos microscopio electrónico. Ese es el problema que tenemos acá. Y todavía nuestros científicos están bastante atrasaditos por falta de equipo, ¿eh? Yo conocí a mi colega que se fue a especializar en Estados Unidos en el uso y manejo del microscopio electrónico. Pero ¿de qué le sirvió si aquí no tenemos? Ella tiene como 20 años que fue, hasta ya se le ha de haber olvidado. Bien, jóvenes, entonces, veamos y apunten eso. En el primer parcial les voy a evaluar, además de lo que estamos viendo, en la página 110,
a la página 117. Es poco, ¿ah? Pero este folleto se los voy a enviar. Que no se les olvide, yo considero, hoy en la tarde se los envío para que vayan retroalimentando todo lo que estamos viendo. No vayan a criticar que el libro está algo atrasadito porque no es como yo lo enseño, pero les ayuda en parte, ¿va? Y saben, cualquier duda, estoy para servirles. Sus cursos. Feliz día, ingeniero. Que tenga un buen fin de semana. Ingeniero, solo una última pregunta. Sí. ¿El carbonato de calcio en qué fila de plantas se presenta? En Ficus elástica y también en la familia, la otra no, mejor solo pensemos en Ficus elástica, que es de la familia Moraceae. Ahí la encontramos nosotros bien y claritos. Gracias. Ingeniero, ¿y cómo dijo que Muy se bien. llamaban los cristales en forma de aguja? Esos se llaman rafidios. Rafidios. Está bien, gracias. Todo esto lo vamos a hacer cuando veamos la práctica. Tengo algunos mis montajes yo y diapositivas que he hecho aquí en mi casa de eso, ¿no? Porque tengo mi equipo de microscopía acá y por eso preparé también el laboratorio para ustedes. Ingeniero, disculpe, las diapositivas y no las podría... No, eso no. No, porque están bastante explicadas y ahí se me quedan atrás. Mejor, como les digo, copien y si las pueden fotografiar, fotografían, pero la explicación es lo que más vale acá. ¿Va? Gracias. Muy bien, se me cuidan. Gracias, ingeniero. Feliz fin de semana. Igualmente, se me cuidan. Gracias, ingeniero. Pasa Buen feliz día. fin de semana. Adiós.